de palabra. Yo ruego que todo lo que hablemos hoy pueda cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros, nos permita ser instrumentos útiles en tus manos y que al abrir la Biblia, cada versículo hable a nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Cuántos dicen, no, pues quién sabe? Bueno, pues, ¿te vas a ganar la vida eterna? ¿Cuántos están seguros que se van a ganar la vida eterna? ¿O cuántos dudan de ello? Y a lo mejor muchos quieren saber cómo lo van a hacer. Hoy quiero iniciar una serie con ustedes, una serie de enseñanzas que se va a llamar Historias de la Redención. Y justamente es algo que tenemos que entender perfectamente bien los cristianos. Sé que muchas veces nos quedan dudas y no sabemos qué dice la Biblia o no entendemos o no tenemos muy claros ciertos conceptos. Pero Dios profetizó acerca de nuestra redención, Dios lo planeó, Dios la diseñó y Dios la ejecutó en la persona de Jesucristo. Así que tú y yo tenemos que entender qué es la redención, tenemos que recibir la redención y tenemos que vivir la redención. Pero obviamente tenemos que conocerla y ese es el gran problema, que muchas veces ni siquiera conocemos qué cosa es la redención y qué tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 7, y la primera enseñanza de esta serie de historia de la redención es cómo alcanzar la redención justamente. Efesios 1:7 dice, en Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre. A ver, lee conmigo este versículo. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La redención de nuestros pecados es un tema central en toda la Escritura. Y obviamente debe ser un tema central para cada persona y para la vida cristiana. No podemos llamarnos cristianos si no entendemos qué es la redención. La Biblia entera maneja este concepto desde el Antiguo Testamento, prácticamente desde el libro de Génesis, hasta el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Y Dios reveló su plan para el ser humano caído y el Señor anunció que tú, yo, todos necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que pueda pagar el precio de nuestros pecados para hacernos libres, para perdonarnos y para podernos dar la oportunidad de la vida eterna. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, Colosenses 1:14, nos dice, y otra vez está hablando de Cristo Jesús, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, la gran pregunta, ¿qué significa redención? ¿Qué es redención? Porque a lo mejor es un término que nos suena religioso, espiritual, bíblico, propio de cristianos, pero a lo mejor, aunque lo hemos escuchado, no entendemos o no sabemos exactamente qué significa. Bueno, la palabra redimir significa pagar el precio por un rescate. Pagar el precio por un rescate. Y esto sucede, por ejemplo, cuando una persona lamentablemente es secuestrada. ¿Qué hacen los secuestradores? Llaman y piden ¿qué? Rescate. Y obviamente la familia ama a quien secuestraron y venden lo que sea, piden dinero prestado, hacen cualquier cosa para pagar un rescate. En México lamentablemente se pusieron de moda en alguna época los secuestros express, ¿verdad? Donde secuestran a una persona y ven qué cuentas o tarjetas tiene a la mano para sacar una cantidad X
y soltar a la persona. Sabían que a lo mejor no podían pagar millones de pesos por la vida de una persona, pero a lo mejor entre 2, 3 tarjetas de crédito, disponer de 10, 20 mil pesos y dejarlo libre. Y una forma cruel de abusar de la vida de una persona. Bueno, una persona que está secuestrada o una persona que está esclavizada, alguien que lamentablemente cayó como esclavo de alguien. Hoy en día hay esclavitud. La prostitución es una forma de esclavitud. Los trabajos forzados son una forma de esclavitud. Pero gracias a Dios hay personas que están dispuestas a pagar el precio para hacer libres a quienes están esclavizados. Pagan cantidades fuertes para hacer libres a determinadas personas. Ese acto es redención. Ahora, cuando el ser humano caímos en pecado, nos hicimos esclavos. Y nos hicimos esclavos de un montón de cosas. Esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia carnalidad, esclavos de la enfermedad, esclavos de la muerte. El ser humano, sin darse cuenta, le regaló, no le vendió, porque no obtuvo nada a cambio, le regaló su alma, su vida, su salud, su eternidad al diablo, a cambio de nada. ¿Qué fue lo que hizo el ser humano? Pecamos. Y eso nos colocó en la condición de esclavos. Por eso es que la enfermedad entró en el ser humano, por eso la muerte entró en el ser humano, por eso la maldad entró en el ser humano, por eso los seres humanos llegamos a sentir envidia, celos, coraje, deseos de venganza, etcétera, etcétera. Por eso los seres humanos albergamos los peores sentimientos que puede llegar a haber por el pecado. Y muchas veces tú puedes llegar a pensar, pero qué horrible soy, ¿por qué pienso esto? No lo debería de sentir, pero no sé por qué lo siento. Y en ocasiones te puedes estar peleando contigo mismo, tienes una lucha interna porque dices, yo no quisiera tener estos sentimientos o estos pensamientos o estos deseos. Por eso mucha gente cae víctima de drogas, de alcohol, por esas luchas internas, porque es esclavo. Y por ahí hemos pasado todos, absolutamente todos, y desde que se es pequeño. Por eso tú puedes ver a 2 niños chiquitos que se pelean por cualquier cosa y surge el egoísmo y el pensar, eso es mío y tú no lo puedes tocar ni siquiera. Y desde que uno es pequeño empieza a tener brotes de egoísmo y determinadas actitudes que no son correctas y nos van anticipando cómo los seres humanos somos pecadores. Así que tú y yo éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, de la carne, del mundo y de las consecuencias que esto traía, incluyendo la enfermedad. Y la salvación conlleva siempre de manera implícita la redención de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo que le abrió la puerta a todo eso, lo que le dio autoridad sobre nuestra vida, fue nuestro pecado. Así que la redención enfatiza la liberación. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad ¿qué? Te hará libre. Obviamente Jesús tuvo que pagar el precio de nuestra libertad. Él no pagó con dinero. ¿Con qué pagó? Con su vida, con su propia sangre. Él pagó un precio muy alto. Y obviamente la salvación nos va a llevar a restaurar la plenitud, a restaurar el propósito de Dios, a restaurar el plan original de Dios para nosotros. Pero la redención primeramente nos quita de la esclavitud,
La redención paga el precio para que tú y yo podamos ser libres. Así que redimir significa rescatar algo que estaba perdido, comprar lo que había caído en otras manos para podernos devolver la libertad, para podernos sacar de eso que nos tenía subyugados, sometidos, esclavizados, y salvar es el regalo que Dios nos da una vez que Él nos rescató, una vez que Él pagó el precio. Ahora Él nos regala la salvación. Pero la salvación de ninguna manera fue gratuita. Para que la salvación llegara a ti y a mí, Jesús tuvo que pagar el precio con su propia sangre. Y ambos conceptos, tanto la salvación como la redención, convergen en Cristo. Los dos se unen ahí mismo en la persona de Jesús. Y es que la redención se produce gracias a la muerte de Jesús, como el acontecimiento salvador total. Jesús hizo la obra, Jesús pagó el precio, Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, y obviamente eso incluyó su muerte y su resurrección para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar la libertad. Pero obviamente Jesús tuvo que pagar el precio, no lo hizo gratis, tuvo que pagar con su propia vida. No lo pagaron ningún grupo religioso, y no mataron a Jesús los judíos por ser malos. Jesús dijo: yo pongo mi vida. Él quiso poner su vida, Él quiso pagar el precio. ¿Y por qué quiso pagar el precio? ¿Por qué quiso pagar el precio? Por amor a nosotros. Ahora te pregunto, ¿alguno de nosotros nos merecíamos ese amor? Desde luego que no. Así que la actitud redentora de Jesús nos vino a dar la libertad. Y tú y yo tenemos que entender. Ahora, la condición del ser humano es clara. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno podría pensar: bueno, pero yo no lo necesito. ¿O qué pasa si yo no lo creo? ¿O qué pasa si yo no uso de esa redención? Porque a lo mejor tú piensas: yo no soy esclavo de nada ni de nadie, yo no le debo nada a nadie, así que yo no necesito nada de Jesús. Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué cosa se manifestó? La justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos, aquí está la clave, por cuanto todos, ¿qué? ¿Todos qué? A ver, voltea con el que tienes a tu lado y dile: tú también pecaste. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que están destituidos de la gloria de Dios? Que perdimos la vida eterna, perdimos la salvación. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: la mala noticia es que fuiste destituido. Ahora sigamos leyendo, porque ahí no para la historia. Versículo 24 dice: pero son justificados. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Es decir, la redención que Él pagó, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en, ¿qué cosa? En su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, Dios no fue injusto porque no dijo: soy tan bueno que es borrón y cuenta nueva, me hago de la vista gorda y como que nadie jamás hubiera pecado. No hizo eso. Eso hubiera sido misericordia,
pero no hubiera sido justo. Y como Dios es justo, Él no puede violar sus propios principios. Ahora, Dios pudo haber sido justo y no ser misericordioso, y Él pudo haber dicho, todos se van al infierno, y hubiera sido justo, porque eso era lo que nosotros nos ganamos. A lo mejor algunos más a pulso que otros, pero todos nos ganamos ir al infierno. Y eso era justo. Pero su justicia se manifestó en que si alguien tenía que morir y alguien tenía que derramar su sangre, fue Jesús. Y lo hizo por amor, para que tú y yo, creyendo en Él, creyendo en su sangre, entonces de manera gratuita, sin tener que hacer otra cosa, podamos ser justificados, podamos ser liberados, podamos ser rescatados, podamos ser perdonados. Ahora, en este pasaje vemos 4 cosas. Primero, todos pecamos, todos los seres humanos somos pecadores. Levanten la mano los que han sido pecadores alguna vez. Todos. Y si alguien no levanta la mano, dile no te hagas. Número 2, el pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Se acuerdan qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de la presencia de Dios. Cuando una persona deja de orar, deja de leer la Biblia, cuando hay pecado en su vida. Claro, a veces buscamos culpables, y así como cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Pues fue la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? Pues fue la serpiente. Cuando el ser humano cae en pecado y se aleja de Dios, culpa a otros. Es que fui a la iglesia y no me saludaron los hermanos. Es culpa de los hermanos. Es que, y siempre buscamos algún pretexto. El pretexto es para justificarnos, pero es el pecado el que nos separa de Dios. No te separa la gente, no te separa el que está a un lado. Hay gente que dice, no, es que como yo, tanto trabajo que me costó, venía a la iglesia y llegué y no me saludaron, yo ya no regreso, por eso yo no quiero nada con Dios. No, no es la gente, es el pecado. ¿Quién nos separa de Dios? El pecado. Número 3, por lo que leemos en este pasaje, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Tú y yo, nadie podemos hacer algo para salvarnos. Ni siquiera el hombre más rico del mundo puede decir cuánto cuesta, cuánto pago, qué hago. Aunque tú digas soy muy buena persona y todos los días voy y dono algo para los demás. Aunque digas cada semana voy y dono sangre para salvar a otros. Aunque digas he donado lo que sea de mí mismo, de mi cuerpo o lo que sea por darles salvación a otras personas, nada de eso te puede servir. Por eso el apóstol Pablo dice, puedo entregarme a mí mismo o puedo entregar lo que tengo. Nada de eso nos puede salvar. ¿Que podemos manifestarle amor a la gente al ayudarla? Sí, pero nada de eso nos puede salvar. A veces los seres humanos tenemos conceptos equivocados, porque vemos que alguien hace una buena obra, salva a otra persona, entrega su vida por otra, y decimos, sí, es un acto muy loable, y nosotros pensamos, se merece el cielo. Te tengo una mala noticia, eso no nos da el cielo, eso no nos da la redención. Oye, pero entregó su vida para salvar a otro. Fue un acto muy loable, digno de aplaudirse, sí, pero eso no me quita mis pecados. Así que el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Así que dile al que tienes a tu lado, no te puedes salvar a ti mismo. Y número 4, por todo lo anterior, Dios nos promete un redentor. Necesitamos un redentor. Dile a tu hermano, necesitas un redentor. Necesitamos un redentor. Es que
Vamos a salir de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Este es un pasaje muy interesante. Realmente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, da una revelación extraordinaria de la aplicación de la redención. Y Romanos 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó. ¿A quién pasó? ¿Conoces algún ser humano que nunca se haya muerto? Todos nos hemos muerto. Así que es cierto lo que dice la Escritura. Por el pecado de uno entró la muerte, y la muerte entró a todos. Así es que no hay inmortales. Aunque tú y yo digamos: oye, soy joven, lleno de vida, me siento fuerte, vigoroso, mis exámenes, todo está perfecto con mi salud, aún así, un día nos vamos a morir. Dile al que tienes a tu lado: un día te vas a morir. No soy profeta, pero pues un día nos vamos a morir todos, ¿verdad? Ay, hermano, no invoques la muerte. No, esto no se trata de invocar de buena o mala suerte. No, es una realidad. Y dice en la Biblia: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué razón todos nos morimos? Porque todos pecamos. Y eso le dio la autoridad a la muerte sobre nuestras vidas. Y dice, versículo 13, antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se tome en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, mediante un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Así que como la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la descendencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos como justos. Ahora, ¿quién es el único que obedeció? Jesucristo. Versículo 20 dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos, ¿qué cosa nos quiere dar? Vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que dile al que tienes a tu lado: la buena noticia es que tú puedes tener vida eterna. Vida eterna. ¿Quién nos quiere regalar la vida eterna? Jesucristo. A eso vino, a redimirnos. Entonces entendemos que hay una necesidad universal de la redención. Mucha gente dice: bueno, pero es que todo es relativo. Imagínate los hindús, imagínate la gente que cree en otras cosas en China, en África, etcétera. Todos los seres humanos hemos pecado y todos los seres humanos necesitamos un redentor. Aquí no hay distinción de nacionalidades, lenguas, razas, colores de piel. Todos somos iguales exactamente. Y por eso el sacrificio de Cristo Jesús es tan perfecto que es suficiente para toda la humanidad. No hay nada más que le tengamos que agregar. El pecado trae muerte espiritual, trae separación eterna de Dios, trae muerte física.
Y Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, dice, cuando ustedes eran, esta es la parte fundamental, porque aquí nos concientiza en qué posición estábamos. En Romanos 6, del 20 al 23, dice, cuando ustedes eran, ¿qué cosa éramos? Esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora, ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero cuando ya han sido liberados del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es, ¿qué cosa? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y a lo mejor algunos dicen, ay, es que antes cuando no era cristiano no iba a la iglesia, no tenía que servir, no tenía que alabar a Dios, no tenía que leer la Biblia. Sí, en algunas cosas eras libre si tú quieres, pero ibas derechito ¿a dónde? Al infierno. Ahora eres siervo de Dios, pero vas derechito ¿a dónde? A la vida eterna. Así que todos estábamos camino al abismo, sin Dios, pero Dios decidió intervenir para salvarnos. Estábamos secuestrados por nuestros propios pecados. Imagínate una persona que dice, pues sí, yo consumo drogas o tomo alcohol o bebo o fumo o lo que sea. El día que yo quiera lo voy a dejar. Y tú te preguntas, ¿y por qué no lo dejan? Porque no puede. Es esclavo. Está secuestrado. No tiene libertad. Estábamos esclavizados. Éramos títeres de Satanás. Éramos víctimas de nuestra propia carnalidad. Por eso mucha gente va echando a perder su vida. Y van pasando los años. Claro, llega Cristo. Cristo te redime, pero ahora hay un montón de cosas que tienes que empezar a poner en orden. Y sabes qué, la redención nos libera, pero la redención también nos da vida. Dile al que tienes a tu lado, la redención te da vida. La redención te da vida. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 9. Efesios 2, del 1 al 9 dice, a ustedes, Él les dio, ¿qué cosa nos dio? Vida. ¿Él te dio qué? Vida. Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Alguna vez llegaste a entrar a un lugar y dijiste, qué feo huele aquí? Y a lo mejor eras tú mismo. La muerte huele feo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, es decir, conforme a la moda, estilos y formas de ser, y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, ¿quiénes estaban entre ellos? Todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos, fíjate de qué cosa éramos objetos, ¿de qué? Ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio, ¿qué nos dio? Vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Ahora fíjate bien lo bueno que es Dios. La fe, no nació de ustedes, sino que es un don ¿de quién? De Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie.
Es decir, ningún esfuerzo humano de obras, religión, leyes morales, nada de eso puede pagar la deuda infinita. Porque el pago requiere vida perfecta y sangre inocente. Y ninguno de nosotros teníamos esas dos condiciones. Desde que el Señor lo había anunciado en el libro del Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, lo señaló así, dice, porque la vida del cuerpo está, ¿en dónde está? En la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Wow. Primero el Señor nos dice, ¿por qué la sangre? ¿Por qué razón se tiene que pagar con sangre? Porque si el pecado secuestró la vida, si el pecado esclavizó la vida, si el pecado trajo la muerte, la única manera de recuperarlo es aquello que dentro de nosotros produce vida. Y dice que la vida está en la sangre. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre, porque Él derramó su vida para que tú y yo que estábamos muertos, ahora tengamos vida. Qué hermoso es el Señor. Jesús derramó su sangre preciosa para pagar un precio que nadie más podía pagar. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que si tú y yo hoy en día tenemos acceso al perdón de Dios, es gracias a la sangre de Jesús. Ahora, la historia comienza con las profecías de la redención. Que esta serie se va a llamar Historia de la Redención y vamos a ver la redención en diferentes aspectos de nuestra vida durante los siguientes domingos. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Los seres humanos somos tan tontos que nos metimos solitos en un abismo. Nadie nos empujó, nosotros caímos por nuestras propias malas decisiones, por nuestras malas acciones. Así somos los seres humanos. Pero Dios, pudiendo ser justo y dando lo que nos merecíamos, nos amó tanto que no nos dejó sin esperanza. Desde que nos vio caer, Él proveyó la idea de la redención. Así que Él habló que era necesario que viniera el Mesías. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dijo, cuando habló a la mujer, y le dijo, yo pondré enemistad entre la mujer, habló a Satanás, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Para los que están estudiando sus cursos de teología, a lo mejor han escuchado un término que es el protoevangelio. Y el protoevangelio se refiere al primer mensaje con una buena noticia. El principio del evangelio. Y ahí nace el evangelio. Cuando el Señor anuncia, aunque tú hiciste todo para morirte, yo te voy a dar un Salvador. ¿Y ese Salvador quién es? Jesucristo. La simiente de la mujer. Y Satanás, el Señor dijo, tú lo vas a herir en el calcañar, como dice la Reina Valera 60, o en el talón. Pero esa es una herida dolorosa, sí, pero no es mortal. ¿Alguna vez alguien aquí se ha golpeado el pie? ¿Y duele o no duele? ¿Qué pasa cuando se te encaja algo en el talón? Es horrible y no puedes caminar. Y si te pegas en el dedo chiquito del pie, es horrible, ¿verdad? Ahora, ¿alguien se muere por haberse pegado en el dedo del pie? No, pero es doloroso.
Bueno, el Señor dijo, así va a ser la herida que Satanás le va a propiciar al hijo de la mujer. Sí, obviamente Jesús sufrió, fue azotado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas que desgarró el cuero cabelludo, le desfiguraron el rostro, pero Jesús resucitó. Jesús no se quedó muerto en una cruz, pero el golpe que Jesús le dio a Satanás y se fue sobre la cabeza, un golpe mortal. Cuando la serpiente pensaba que había matado a Jesús, no se dio cuenta que en realidad quien se estaba muriendo era Satanás mismo. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 53, uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, que por cierto, muchas veces he compartido este pasaje con amigos judíos y creen que es parte del Nuevo Testamento, porque regularmente no leen la Biblia completa, leen determinados pasajes a lo largo del año. ¿Por qué es tan claro el Evangelio en Isaías 53 que ni siquiera ellos lo pueden creer? Y dice el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. Y está hablando de Jesús, el Mesías. Y fíjate lo que dice de él, no tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Es decir, hablando en términos humanos, de acuerdo a lo que dice Isaías, ¿Jesús como hombre era guapo? No, dice, no era hermoso. Él no vino a ganarse a la gente por su hermosura física. Por eso no se trataba de una atracción física. Por eso dice, no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Como Saúl, que dice que no había en Israel hombre más guapo que él. Jesús no era así. Pero luego sigue diciendo acerca de él, lo veremos, pero sin atractivo alguno para que lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Esto no se quedó solo en el pasado. El día de hoy mucha gente le da la espalda a Jesús. El día de hoy mucha gente ignora a Jesús. El día de hoy mucha gente hace chistes en torno a Jesús. El día de hoy mucha gente se burla de Jesús. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 4, con todo, fíjate bien lo que dice, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá, ¿qué cosa sufrió Jesús? Nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido, ¿por qué cosa? Por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos, ¿qué cosa? Sanados. Las buenas noticias. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él, no sobre nosotros, sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo.
se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado ante sí mismo, a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida. ¿En dónde está la vida? En la sangre hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Yo creo que este es el capítulo más claro en todo el Antiguo Testamento de la obra redentora de Jesús. Buenas noticias, Jesús murió por ti. Y Jesús murió para que tú seas salvo, perdonado, sano de cualquier enfermedad, porque Él así es. Es la clara profecía del sacrificio redentor de Cristo Jesús. Ahora fíjate, de acuerdo a esto que estamos leyendo, lo que Jesús logró por nosotros: perdón de pecados. Número 2, justificación. Porque una cosa es que Dios nos perdona y otra que nos declare justos. Son conceptos completamente diferentes. Alguien te puede decir, te perdono, pero no te quiero volver a ver la cara jamás en mi vida. Ahora, Dios no es así. Él te dice, te perdono y te considero la persona más justa del mundo. Ahora, lo cierto es que el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos perdona, pero no hemos hecho ningún acto de justicia. Y a pesar de todo, gracias al acto redentor de Jesús, nos declara justos. En tercer lugar, nos reconcilia con Dios. Estábamos peleados con Dios, no le dirigíamos la palabra a Dios, no pensábamos en Dios, no tomábamos en cuenta a Dios, nos burlábamos de Dios y a lo mejor hasta perseguíamos a los que se decían creyentes en Dios. Y el acto redentor de Jesús nos reconcilió con Dios. Número 4, nos da libertad del poder del pecado. Por eso una persona que cree, una persona que le entrega su vida a Jesús, es capaz de renunciar al pecado, a lo que antes le dominaba en su propio carácter, en sus adicciones, en sus malos hábitos, en sus mañas, porque ahora nos da libertad del poder del pecado, nos ofrece la vida eterna. Sí, un día todos vamos a morir, pero nuestra vida no va a terminar ahí. Vamos a pasar a la vida eterna con nuestro Señor y mientras estemos vivos aquí en la tierra, el Señor nos ofrece sanidad, porque Él pagó por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestros sufrimientos. ¿Qué implicaciones nos da con ello? O trae la redención una nueva identidad, una nueva identidad. Por eso es que el Señor habla de nacer de nuevo. Ahora nada ni nadie nos puede acusar. Satanás ya no te puede recordar tu pasado porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Nos da una nueva vida. ¿Por qué? Porque ahora el Señor quiere que tú y yo podamos comenzar a vivir y experimentar las delicias de conocerle. Nos da la santificación porque Él quiere que nos parezcamos cada vez más a nuestro Padre Celestial y que no solamente digamos soy perdonado, sino que ahora podamos crecer y avanzar en el camino de la santidad. Y nos da esperanza eterna, la fe, la emuná. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora vamos a caminar con Él para siempre. Y eso demuestra cómo Dios nos ama. Gracias a Dios que Cristo Jesús resucitó. Digamos que su muerte implicaba la primera parte del pago de la redención. Pero su resurrección vino a confirmar, a ratificar
¿Qué significa eso? Lo que leímos en Isaías 53, que el Señor dice, me declaro satisfecho. Ahora el Padre en su posición de juez dice deuda pagada, justicia cumplida. ¿Alguna vez te han cobrado una multa por cualquier cosa? Por una infracción, porque no pagaste un impuesto a tiempo, porque no presentaste tu declaración. ¿Te han cobrado una multa? ¿Y la has pagado? ¿O has dado dinero para que no te la... No, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te pagas la multa? Te dan un recibo y te dicen, ya no le debes nada más al Estado. El sacrificio de Jesús fue aceptado. Él resucitó y por eso tú y yo tenemos la certeza de que el Señor pagó mis pecados y que no le debo nada a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor declara satisfecha su justicia. La muerte fue vencida. La redención es completa. ¿Qué debemos hacer tú y yo ahora? Bueno, Juan 19:30 dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es decir, si el Señor ya lo consumó todo, ya nadie tiene que hacer nada. Obviamente es un regalo de Dios que implica para nosotros, aunque el Señor murió por toda la humanidad, desde Israel hasta la India, China, el Oriente Lejano, América, Europa, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, no todos somos salvos, solamente aquellos que acepten el sacrificio y le ofrezcan una respuesta al Señor. ¿Cuál es la respuesta? Primero, reconocer que soy pecador. Dice Jeremías 3:13, reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios. Reconoce que a la sombra de cualquier árbol frondoso te has prostituido con gente extraña y que no has querido obedecerme, dice Jehová. Reconoce el pecado. Hay gente que dice, bueno, sí creo en Dios, pero yo no soy pecador. Eso váyanse y díganselo en los reclusorios. No. El primer paso es decir, sí, reconozco que soy pecador. Segundo, el arrepentimiento. Reconocer sin arrepentirse es cinismo, como los políticos, ¿verdad? Reconocen lo que hacen, pero no se arrepienten. Y hay mucha gente que, pues sí, así soy. ¿Y qué quieres que le haga? ¿Así nací? No. El arrepentimiento implica cambiar la mente y abandonar el pecado. Hechos 3:19 nos dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Número 3, justamente lo que acabamos de leer, volverse a Dios. Dice Hechos 17:30, Dios que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Qué importante, que todos en todas partes, salvación universal, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Y número 4, creer en Jesucristo. Juan 3:16, el Señor Jesucristo lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Creer en Él, creer que Él murió por ti, creer que Él resucitó y que es tu único Salvador. Oye, y la mamá y fulano, solo Cristo. Nadie más. Cuando alguien preguntó ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los discípulos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 5, confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10,
versículos 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Y en último lugar, vivir una vida transformada, invocándolo continuamente. Porque dice Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que yo creo que esta tarde ya es importante darle gracias a Dios por la redención. Y si con la redención el Señor pagó el precio de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, hoy vamos a orar por las enfermedades y las dolencias. Pero antes de orar para que las enfermedades y las dolencias sean quitadas, yo quiero terminar orando: Señor, que el acto de la redención alcance a todos. Que no haya uno solo que nunca haya confesado públicamente que tú eres el Señor y que no tenga esa oportunidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Redentor, porque tú estuviste dispuesto a entregar tu vida por nosotros. Gracias porque tú pagaste el precio de nuestro rescate. Gracias porque tú compraste nuestra libertad. Y gracias porque no lo hiciste con dinero, con oro, con plata. Lo hiciste con tu propia vida, con tu propia sangre. Gracias porque no fuiste obligado a morir porque alguien quiso hacerlo, porque alguien te quiso quitar la vida, sino porque tú dijiste que tú lo hacías voluntariamente por amor al Padre y por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por redimirnos, por liberarnos. Dale gracias a Él porque Él te liberó, porque Él te salvó. Y si aquí hubiera personas que nunca antes en su vida han hecho conscientemente esta decisión para ser redimidos, diciéndole: Señor, me reconozco que soy pecador, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, quiero pedirte perdón y quiero reconocer que Cristo Jesús es mi único y suficiente Señor y Salvador, y quiero que tú dirijas mi vida de aquí en adelante. Si tú eres esa persona, yo te invito a que pases aquí al frente y nos permitas orar por ti. Que tú cumplas lo que dice la Escritura, que tú le respondas al Señor. Él ya pagó el precio por ti, pero de nada servirá si tú no le respondes, si tú no le dices: Señor, heme aquí, aquí estoy, yo quiero alcanzar la redención en Jesús. Así que voy a esperar unos instantes. Y si alguna persona está aquí, toma las cosas de tu lugar, ven aquí al frente, pide permiso, baja del primer piso, de la planta baja, y vente aquí al frente para que podamos orar por ti. Vamos a dar unos instantes para que puedan bajar. Ahorita vamos a orar por todos los enfermos, vamos a orar por sanidad, pero primero vamos a dar oportunidad para orar por aquellos que necesitan la redención de sus vidas. Así que si hubiera alguien, solamente venga acá, no vamos a esperar mucho tiempo para no irnos tampoco muy tarde. Es que si alguien lo va a hacer, pida permiso y venga aquí al frente ahora. Yo sé que el Señor es el que tiene el propósito de traernos a salvación, a redención. Yo te invito a que tú con tus ojos cerrados le digas: Señor, gracias por el precio que pagaste para que yo alcanzara la redención.
Gracias, Jesús, porque tú hiciste la obra para mostrar tu amor por mí. Yo te bendigo, Señor. Te doy gracias por toda tu misericordia, porque tu justicia se pagó con Jesús. Y ahora yo puedo disfrutar de tu perdón, de tu paz, de la libertad que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la invitación sigue abierta, pero sí, ahora vamos a orar por todos aquellos que están con algún problema de salud. Así que si tú tienes un problema de salud, ponte de pie. La redención paga el precio y nos da la salvación. ¿Cuántos creen que la redención de Jesús nos libera de las enfermedades? Ahora yo te voy a invitar a que todos los servidores, a ver, servidores, pónganse de pie y rodeen a toda la gente. Vamos a orar. La mañana dimos indicaciones a los servidores. Y los servidores les voy a pedir que salgan de los pasillos para que oremos por la gente que está de pie. Cristo Jesús vino a pagar el precio. Tú que estás de pie, pon tus manos sobre tu cuerpo, la zona donde hay alguna enfermedad, la zona donde te hayan diagnosticado algún problema, que tengas algún dolor, algún síntoma, y confiesa que Jesús ha pagado el precio de tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti confiados en lo que tú has dejado escrito. Gracias, Señor, porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos ser sanos. Porque Jesús vino a hacernos libres de toda enfermedad, vino a hacernos libres de toda dolencia. Y con la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz, toda enfermedad sale de nuestros cuerpos. No hay enfermedad, no hay autoridad mayor que la autoridad que tiene el nombre de Cristo Jesús. Así que no hay enfermedad que pueda decir que es incurable, no hay enfermedad que se pueda decir que es mortal, no hay enfermedad que se pueda decir que puede tener la capacidad de destruir al ser humano, porque Cristo Jesús es mayor que toda enfermedad. El nombre de Jesús es mayor que el nombre del cáncer. El nombre de Jesús es mayor que el nombre de la diabetes. El nombre de Jesús es mayor que el nombre de la hipertensión. El nombre de Jesús es mayor que cualquier otra enfermedad que pudiera recibir desde la cabeza hasta los pies, los órganos internos, la sangre, nuestros riñones, nuestros intestinos, todo nuestro aparato digestivo, el aparato reproductor, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. En el nombre de Jesús. Aún, Padre, tú tienes capacidad de regenerar las neuronas y las células del cerebro. En el nombre de Jesús no hay para ti absolutamente nada. Y si hubiera personas que están teniendo heridas que parecen que no se sanan, que no se curan, que no se cierran, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que el nombre que es sobre todo nombre permita la cicatrización, que se cierren las heridas, que se regeneren las células. Padre, no lo venimos pidiendo pensando en nuestros propios méritos, porque reconocemos que no tenemos ninguno. Hoy venimos a pedir sanidad, sabiendo que tú, Señor Jesucristo, pagaste el precio para que nosotros podamos ser sanos. Hoy venimos clamando a ti por misericordia, porque tú ya has demostrado tener misericordia, pero sobre todo porque Cristo Jesús
nuestro Redentor, pagó el precio para que ya no haya nada que nos esclavice a la enfermedad, no haya enfermedad que nos pueda tener subyugados, no haya enfermedad que se pueda enseñorear de nosotros, no haya enfermedad que pueda destruir nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en los ojos, en la nariz, en la garganta. Declaramos sanidad en los brazos, en las piernas, en las manos, en las articulaciones, en los huesos. Padre, glorifícate tú y que el mundo pueda ver de qué forma tan extraordinaria tú obras y tú derramas sanidad sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Ahora yo te invito a que tú levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor Jesús, gracias porque con tu acto de redención tú has venido a darme sanidad, y porque la redención me hace libre de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo malestar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora es necesario que tú testifiques y le hables a otros de tu Señor y Salvador. Los dejo con Dani y con Emiliano. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom. Muchas gracias, Pastor Gil, por el mensaje de hoy, de gran bendición. Hermanos, antes de que se retiren, tenemos